Pues bienvenidos todos a una emisión más del semanal. En esta ocasión preparamos para ustedes un resumen de lo más destacado que ocurrió del lunes 29 de julio al viernes 2 de agosto. Mi compañera Ilse García está en unas merecidas vacaciones, pero yo les informaré de esto que ocurrió lo más destacado. En los controles está mi compañera Emma Juárez y vamos a una breve cortinilla y regresamos. Arrancamos el lunes 29 de julio con toda la información de lo que ocurrió en Venezuela. Y es que el fin de semana, un día antes, miles de venezolanos, de venezolanas salieron a votar para decidir quién sería su presidente. Bueno, en esta ocasión la disputa estaba entre Nicolás Maduro, quien gobierna Venezuela desde el 2013, y el opositor Edmundo González, quien logró unificar a la oposición de la mano de la política María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. Bueno, el día lunes el Consejo Nacional Electoral anunció que Nicolás Maduro logró la victoria con el 51% de los votos frente al 44% del diplomático retirado Edmundo González. Elvis Amoroso, que es el presidente del Consejo Nacional Electoral, atribuyó el retraso en la comunicación de los resultados a que tuvieron que solventar una agresión al proceso electoral y dijo que el informe sobre los resultados pues también se retrasó porque el sistema de transmisión de datos, sufrió una agresión. Desde el lunes se registraron varias protestas en barrios de Caracas para denunciar lo que están denominando un fraude electoral. A la par, el presidente Nicolás Maduro calificó estas protestas como un nuevo intento de golpe de Estado contra los resultados de las elecciones presidenciales. También dijo que su gobierno no mostraría debilidad y insistió que se están ensayando los primeros pasos fracasados para desestabilizar a Venezuela. Esa es la información que teníamos hasta el lunes 29 de julio. Este tema pues siguió dando de qué hablar durante esta semana, pero para que ustedes tengan el contexto de los datos con los que amanecimos el lunes 29 de julio. Vamos a entrar también a otro tema que se tiene que ver con lo que ocurrió, más información con lo que ocurrió desde la semana pasada, después de que se anunció la detención de el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y también de El Mayo Zambada, como se conoce a este narcotraficante que ya fue detenido. Bueno, está en Estados Unidos en este momento. Y el día lunes se informó desde la conferencia matutina del presidente López Obrador que las agencias y las fuerzas de seguridad de Estados Unidos aseguraron en un reporte que entregaron al gobierno mexicano que desconocían que los capos del cártel de Sinaloa cómo viajaban en este avión en el que llegaron a Estados Unidos la semana pasada. Rosa Isela Rodríguez Velázquez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dio más detalles este lunes al leer la información que el gobierno de Estados Unidos envió a México desde el sábado. De acuerdo con estos datos, ya había indicios de que Joaquín Guzmán López, quien es hijo de Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, y quien está sentenciado en Estados Unidos desde el 2019 por delitos de narcotráfico. Bueno, Rosa Isela Rodríguez comentó que ya había indicios de que su hijo Joaquín Guzmán López buscaba rendirse ante las autoridades de Estados Unidos y que el vuelo que salió de México a ese país el jueves 25 de julio tendría ese objetivo, aunque pues todavía no había una confirmación. Cuando el vuelo se estaba realizando, las autoridades tuvieron información de que también el Mayo Zambada podría estar en este vuelo. Una vez que aterrizaron, los dos tripulantes pues habrían sido arrestados y en cuanto se notificó la identidad, se dio aviso al gobierno de México. Esto fue lo que informó pues el gobierno de Estados Unidos, y en lo que respecta a México, ese lunes la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez informó que ya se inició una investigación en la Fiscalía General de la República para esclarecer todos los hechos, cómo ocurrió esta detención.
Vamos a escuchar qué fue lo que informó la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, el lunes 29 de julio. Sobre el seguimiento a la notificación de que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, líderes del cártel de Sinaloa, habían arribado al aeropuerto de Santa Teresa en Estados Unidos y capturados al descender del avión en el que viajaron, el Gobierno de México solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos un informe oficial de las conductas en territorio mexicano, así como planes de vuelo y circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada hecho. Al respecto, las autoridades estadounidenses, a través de su embajada en México, dieron respuesta el sábado 27 de julio a la información solicitada por la Fiscalía General de la República, señalando lo siguiente. 1. Las fuerzas del orden de Estados Unidos fueron informadas en varias ocasiones previas que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse ante las autoridades estadounidenses. Sin embargo, nunca había concretado dicha intención. 2. Las fuerzas del orden estadounidenses fueron informadas aproximadamente a las 10:30 horas del jueves 25 de julio de 2024 que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse al entrar a territorio estadounidense en un vuelo privado ese día. 3. Aproximadamente a las 2:35 de la tarde, las autoridades del orden público estadounidenses fueron informadas que Joaquín Guzmán López estaba volando hacia los Estados Unidos en un avión que había despegado de México y que era su intención volar a los Estados Unidos para rendirse. Las autoridades del orden público estadounidense no tuvieron un aviso previo de este vuelo y no tuvieron confirmación independiente de que Joaquín Guzmán López efectivamente estuviera en el vuelo. 4. Las autoridades del orden público estadounidenses fueron informadas aproximadamente a las 2:40 p.m., una vez que el avión estaba en el aire, que Ismael Zambada García podría estar también en la aeronave. Las autoridades del orden público estadounidenses no tenían confirmación independiente alguna que Ismael Zambada García estuviera efectivamente en el vuelo. 5. El vuelo desde México aterrizó en los Estados Unidos en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, aproximadamente a las 4:24 p.m. Este aeropuerto está justo a las afueras del Paso, Texas. El vuelo en sí no fue planeado por agencia gubernamental estadounidense alguna. 6. Una vez alertados después de que el avión despegó, como se mencionó anteriormente, las autoridades del orden público estadounidenses llegaron a la aeronave una vez habiendo aterrizado en el aeropuerto de Santa Teresa. El avión tenía 2 pasajeros. Las autoridades del orden público estadounidenses detuvieron a los 2 pasajeros cuando bajaron del avión. 7. El gobierno mexicano fue notificado en cuanto se confirmó que tanto Joaquín Guzmán López como Ismael Zambada García eran los 2 pasajeros en la aeronave. En particular, una vez confirmada su identidad, el personal de la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México se comunicó inmediatamente con autoridades del Gobierno de México y se enviaron fotografías de los sospechosos a los integrantes del Gabinete de Seguridad, con quien se tiene una colaboración regular. Cierro comillas. Sobre el seguimiento de los hechos, se informa también que la Fiscalía General de la República abrió la carpeta federal 1882/24 en el estado de Sonora
por los delitos que pudieran haber ocurrido, iniciándose también todas las acciones y diligencias ministeriales, policíacas y periciales que el caso amerite, incluyendo el origen y destino en la aeronave en la que viajaron a Estados Unidos. Dentro de la investigación se contempla obtener las declaraciones de los abogados y testigos de los hechos. Reiterar que el Gabinete de Seguridad encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador dará seguimiento a las investigaciones hasta que se esclarezca el desarrollo de los hechos en los que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López quedaron bajo custodia de las autoridades estadounidenses y en cuya acción no participó el Gobierno de México. De todas maneras, sobre este asunto continuaremos informando al pueblo de México con apego a la verdad, sin ocultar absolutamente nada. Bueno, era importante que ustedes escucharan ¿qué fue lo que informó la Secretaría de Seguridad el día lunes sobre la manera en la que habían participado el gobierno de Estados Unidos y qué información le dieron a México? También en otro tema, algo que se publicó el día lunes en Sin embargo MX y que ustedes pueden revisar completo después de terminar el semanal, es un reportaje de nuestra compañera Daniela Barragán sobre estos datos que todavía están pendientes por aclarar de parte de los partidos políticos después de todo lo que gastaron en las campañas electorales. Bueno, nuestra compañera, la periodista Daniela Barragán, hizo una revisión a los datos que transparenta el Instituto Nacional Electoral, el INE, y bueno, en ese texto se recuerda que este instituto multó por 1,420 millones de pesos a los partidos que contendieron por la presidencia. La mayoría de estas faltas fueron por poca información de la publicidad colocada en bardas, espectaculares y propaganda en Internet, documentación incompleta, por mítines que no reportaron y eventos que registraron de manera extemporánea. A casi 2 meses de la elección, los partidos que compitieron no han detallado cómo fue que ejercieron estos millones de pesos. Vamos a ver la siguiente cápsula que preparó la unidad multimedia sobre este reportaje. En la revisión de los gastos que los partidos y sus candidatos hicieron en las campañas presidenciales, faltan muchos datos. No solo no reportan la totalidad de sus gastos, sino que hace falta información relacionada con los proveedores a los que pagaron millones de pesos. El Instituto Nacional Electoral dictó multa por 1,420 millones de pesos a los partidos nacionales que contendieron por la presidencia de la República. La mayoría de las fallas fueron por la falta de información en bardas, espectaculares y propaganda en Internet, documentación incompleta, mítines sin reportar y eventos registrados de manera extemporánea. Las opacidades son varias y hay constancia en la página de rendición de cuentas y resultados de fiscalización del INE, con corte al 24 de julio, es decir, casi 2 meses después de la elección presidencial. Los partidos no han detallado la manera en cómo los 3 candidatos y sus partidos ejercieron millones de pesos. En el caso de Claudia Sheinbaum, reportó al INE 3,413 operaciones por un gasto total de 425,862,258 pesos, pero ingresos por 388,742,593 pesos, lo que genera un faltante de 37,119,664 pesos. En el apartado del reporte de montos pagados a proveedores, la información a la que se puede acceder es mínima. En el caso de la virtual presidenta electa, únicamente reporta pagos a empresas por 91,856,980 pesos, solo el 21,5% del gasto total y que abarcan a 35 proveedores. En el caso de Xóchitl Gálvez Ruiz, la candidata de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática,
Democrática, los datos del INE indicaron que reportó 1,834 operaciones por 543,476,840 pesos, colocándose como la que más dinero gastó en este proceso, aunque de sus ingresos solo le falta reportar 236,461 pesos sobre la información de los proveedores a los que contrató, ya que solo abarca lo referente a 113,217,946 pesos, es decir, el 20.8% de todo su presupuesto. Pero es en el caso de Jorge Álvarez Maínez en el que menos se conoce a quienes contrató Movimiento Ciudadano para los distintos servicios de la campaña. Maínez reportó al INE 1,209 operaciones por un gasto de 334,123,406 pesos, de los que únicamente le hace falta sustentar 1,522,459 pesos. Sin embargo, de la información de proveedores, únicamente tiene información por 9,057,968 pesos, el 2.7% del total erogado. Estos datos provienen de los registros realizados por los propios sujetos obligados en el Sistema Integral de Fiscalización. Las multas propuestas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral son para Morena 392,998,524 pesos, Movimiento Ciudadano 245,072,692 pesos, al Verde Ecologista 200,951,832 pesos, al PRI 196,896,699 pesos, PAN 168,202,419 pesos y al PT 133,501,555 pesos y al extinto PRD 83,375,227 pesos. En la discusión del pasado martes, el Consejo General tuvo votaciones divididas y se cambiaron 22 veces los criterios de fiscalización. Algunos consejeros expusieron deficiencias en el trabajo de fiscalización, tiempo insuficiente para revisar a detalle, fallas técnicas en el Sistema Integral de Fiscalización y hasta falta de rigor para determinar los montos de las sanciones económicas. El consejero Jorge Montaño, presidente de la Unidad Técnica de Fiscalización, dijo que las sanciones de la campaña federal pasarían de 785 millones de pesos a 300 millones de pesos menos y pidió esperar a que el área técnica haga los nuevos cálculos para saber en cuánto impactó en cada partido y replicó que no hay rebajas, sino criterios justos. En la misma sesión, la consejera Carla Humphrey también propuso regresar las sanciones de los gastos no comprobados al 50%. La consejera Claudia Zavala consideró que los partidos políticos fueron reincidentes en las irregularidades a la hora de comprobar sus gastos de campaña, por lo que estuvo en contra de cambiar el criterio y disminuir el porcentaje para calcular la sanción, pero se mantuvo el descuento. Bueno, el texto completo lo encuentran, ya lo saben, en Sin embargo MX. Una información también importante que se publicó desde el lunes en el sitio web de Sin embargo es un texto que elabora nuestra compañera Nancy Gómez sobre una denuncia contra Murillo Karam. Ustedes lo recuerdan, Jesús Murillo Karam, ex procurador general, y quien actualmente está detenido, cumple prisión domiciliaria por el caso Ayotzinapa. Bueno, en esta ocasión lo que recoge esta información de nuestra compañera Nancy Gómez es la denuncia de Fran Castellanos, una fisioterapeuta del Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez, quien está señalando al exprocurador de abuso sexual. De este caso, pues la médica acusó que tanto el hospital como la Fiscalía de la Ciudad de México han sido omisos para atender su denuncia y también está exhibiendo la falta de avances y justicia. Por eso es que decide hacer público su caso. Vamos a ver la siguiente cápsula preparada con información de nuestra compañera Nancy Gómez. Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República,
actualmente en prisión domiciliaria por el caso Ayotzinapa, enfrenta una nueva denuncia por abuso sexual. Fran Castellanos, fisioterapeuta del Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez en la Ciudad de México, presentó la acusación ante la Fiscalía Capitalina. Los hechos ocurrieron el 20 de noviembre de 2022 durante la estancia de Murillo Karam en el hospital, donde permaneció más tiempo del necesario y gozó de privilegios inusuales para un recluso. La denuncia detalla que Murillo Karam realizó comentarios de índole sexual, miradas lascivas y tocamientos durante una sesión de fisioterapia. Castellanos reportó el incidente a sus superiores en el hospital, pero en lugar de recibir apoyo fue víctima de revictimización. El ambiente laboral se volvió hostil, con burlas y comentarios machistas de compañeros y personal administrativo. La respuesta institucional fue inadecuada, limitándose a enviar a Castellanos con una psicóloga por un breve periodo. Ante la falta de acción del hospital, Castellanos presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Capitalina el 2 de mayo de 2023. Sin embargo, los avances en la investigación han sido lentos. Más alarmante aún, el 23 de julio de 2023, Castellanos sufrió un intento de feminicidio en los baños del personal del hospital, donde fue atacada por personas encapuchadas. Este incidente no ha sido adecuadamente investigado por el hospital ni por las autoridades. La situación de Castellanos se agrava por la falta de protección efectiva. Aunque se le otorgaron medidas de protección en octubre de 2023, estas no se cumplieron como se acordó y actualmente no están vigentes. La información de la Fiscalía apenas ha comenzado a interrogar a los custodios de Murillo Karam y a las autoridades hospitalarias, casi 2 años después de los hechos denunciados. Este caso pone de manifiesto graves deficiencias en el sistema de justicia y en la protección a víctimas de abuso sexual. Castellanos busca no solo que su caso avance, sino también que se responsabilice a todos los involucrados en las omisiones ocurridas. La situación refleja un patrón preocupante de impunidad y revictimización en casos de abuso sexual, especialmente cuando se involucran a figuras de poder como Murillo Karam. Bueno, para estar al pendiente también de cómo avanza esta denuncia, ya les decía, contra un exfuncionario detenido por el caso Ayotzinapa. Hablando también de este caso, bueno, desde el día lunes 29 de julio, hubo más información sobre qué relaciones han tenido ahorita el gobierno de México con los familiares de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa desde el 2014. Bueno, a casi 2 meses de cumplirse una década de no ver a sus hijos, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reunieron el lunes con el presidente López Obrador y el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, calificó esta reunión pues como un trámite y también dijo el abogado que hubo avances importantes en general en el último sexenio, pero que cuando la investigación llegó al ejército mexicano no hubo voluntad para avanzar. Esto es algo que han señalado las familias de los últimos años sobre esa falta de voluntad para investigar al ejército. En esa reunión que tuvieron el día 29 de julio, el presidente López Obrador dio a conocer que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa entregó 85 nuevos documentos luego de una revisión de más de 121,000 páginas aportadas por toda la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, también se comprometió con estos familiares a mantener un contacto directo con los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para evitar dar carpetazo a la investigación y encontrar la verdad y justicia. Esto se informó, les decía, a inicios de la semana. Más adelante, la Secretaría de Gobernación anunció 2 días después que iniciaría una nueva jornada de búsqueda de los normalistas desaparecidos en Iguala, en la que participarían la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional. De este tema también, para dejarles la información completa,
este 2 de agosto el presidente también se pronunció, mencionó que pues así sean 20 o 30 personas que se descubra que están relacionadas con este caso, pues habrá también que investigar, pero que eso implica que el ejército como una institución quede manchada. Estos comentarios son importantes porque ya les comentamos, les hemos informado en este espacio, de parte de las familias de los normalistas desaparecidos, si hay un reclamo en los últimos años de la falta de voluntad para investigar la responsabilidad que tuvo en este caso el ejército mexicano. Eso en cuanto al caso Ayotzinapa, esta reunión que estaba pendiente con las familias. Vamos a avanzar también con otra información importante, y es que ya en los últimos días se ha hablado del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien fue detenido desde el 2020 en Miami, después fue extraditado a México y fue vinculado a proceso aquí en México por el delito de cohecho. Se le está investigando por el desvío de recursos de al menos 96.6 millones de pesos. Bueno, este exfuncionario priista pues ha sido visto en los últimos días en algunos eventos, se han difundido fotografías de él, porque hay que recordar que aunque está vinculado a proceso, lleva el proceso en libertad, es decir, está en prisión domiciliaria, pero sí hay denuncias de activistas políticos que han señalado que personas cercanas a él siguen desempeñando roles cruciales en el gobierno, y bueno, eso le permitiría al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, pues mantenerse impune. Todavía no hay una sentencia en este caso, pero el hecho de que se le ha visto en ciertos lugares, pues abre también dudas de qué pasará, si habrá o no justicia en este caso, donde les repito, está señalado por el desvío de recursos. Vamos a ver el siguiente video que preparó la unidad multimedia de Sin embargo, con información de nuestra compañera Romina Gándara. Chihuahua se encuentra en un nuevo capítulo caracterizado de lo que parece ser el resurgimiento, o mejor dicho, el reforzamiento del grupo político asociado al exgobernador César Duarte, quien sigue enfrentando un proceso penal por peculado, aunque ahora en libertad. Una serie de recientes acontecimientos, como la presencia del exmandatario en una fiesta del excandidato presidencial municipal Enrique Valles, en otra ocasión en un tradicional restaurante del centro de la ciudad cerca del Palacio de Justicia y otras instituciones gubernamentales, y la reciente designación de Graciela Ortiz, ex colaboradora de Duarte, como presidenta interina del PRI, sugiere que el movimiento está recobrando fuerza. Desde la liberación de Duarte en junio pasado, los eventos parecen favorecer al exmandatario. El periódico Excelsior informó el 8 de julio que el gobierno de Chihuahua perdió una demanda en Estados Unidos para recuperar las propiedades que Duarte adquirió en Texas, Nuevo México y Florida. Por otra parte, se ha reportado que Duarte y su familia han continuado comprando propiedades en Estados Unidos. De acuerdo con información de Proceso, Duarte, liberado el 7 de junio, comenzó a adquirir nuevas viviendas para sus hijos en El Paso, Texas, con un valor total superior a los $881,000. A pesar de los múltiples escándalos de corrupción, los desvíos millonarios de recursos y las acusaciones en su contra, el duartismo continúa ejerciendo una notable influencia en la política estatal. Jaime García Chávez, activista y fundador de Unión Ciudadana, quien ha sido una voz crítica de los excesos de Duarte, sostiene que el duartismo nunca se alejó realmente del escenario político en Chihuahua, sino que se ha transformado en lo que él denomina maruduartismo. Entonces, yo diría a una de las preguntas que se formulan en esta entrevista, que Duarte en realidad no se ha ido. Duarte sigue siendo un factor político en Chihuahua. El activista enfatiza que aunque César Duarte ha sido encarcelado, su red de influencias y lealtades sigue viva y ocupando posiciones importantes. Todo esto nos habla de una clase política que, más allá de las etiquetas que se cuelguen, como esos reos que les ponían un número antes, pues son lo mismo, ¿verdad? César Duarte, María Eugenia Campos, César Jauregui, Adriana Terrazas, Miriam Hernández,
Gabriel Sepúlveda, su hijo, Luis Villegas, Eugenio Baeza, Cruz Pérez Feyer, Tony Meléndez, en fin, Alejandro Domínguez y Graciela Ortiz son parte de lo mismo. Por eso digo que el duartismo no se ha ido, aquí está. Aquí estamos obligados a vivir con la corrupción y la impunidad todos los días. Bueno, eso como un ejemplo de otro caso que está pendiente en cuanto a investigaciones a exfuncionarios. Vamos a avanzar también con la información porque algo de lo que se habló esta semana fue de estas versiones contrarias que se estuvieron registrando sobre la detención de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López. Bueno, nada más para que ustedes terminen esta semana informados. Desde el fin de semana ya se había difundido una entrevista con LA Times a el abogado de Ismael Zambada, conocido como El Mayo, y él descartó que su cliente había sido secuestrado por Joaquín Guzmán en un vuelo hacia Estados Unidos, que fue donde fueron detenidos el jueves. Bueno, el abogado dijo a este diario que su cliente no se entregó ni negoció ningún término con el gobierno de Estados Unidos. Les explicó que El Mayo fue emboscado y esposado por personas cercanas a Joaquín Guzmán López. Esa es la versión que dio desde el fin de semana el abogado de Ismael Zambada García. Más adelante, bueno, pues los abogados del hijo del Chapo Guzmán dijeron que no fue de esa manera. Anunciaron que esto, es decir, dieron esta nueva versión en donde ya están aclarando que el secuestro está descartado. Dijo que los chapitos, es decir, haciendo referencia a los hijos del Chapo Guzmán, acatan las disposiciones del padre y ellos siguieron la política de siempre. Esto cuando en Radio Fórmula, en una entrevista esta semana, la periodista Susana Uresti le pregunta al abogado de Joaquín Guzmán López si era verdad o no este supuesto secuestro a Ismael El Mayo Zambada. Bueno, lo que están comentando aquí, estas dos versiones, es por un lado, sí hubo un secuestro, y por otro, pues no se trató de nada de eso. Les comento esta información para que sigamos pues a lo largo de este programa hablando de qué es lo que se supo de parte del gobierno mexicano y también cómo se ha desarrollado allá el caso en Estados Unidos. Y estando también en esta cuestión de los temas internacionales que pues también nos atraviesan como mexicanas, como mexicanos, pues les informo que desde ese día, el martes 30 de julio, ya se hablaba también de qué estaba pasando en Venezuela. Las víctimas, después de que protestaron, les decíamos el lunes que salieron a protestar, bueno, el martes la Organización de Derechos Humanos Foro Penal informó que al menos 3 personas habían fallecido y varias decenas habían sido detenidas en el marco de las protestas que, como les informamos, tuvieron lugar en varias ciudades de Venezuela. Bueno, el presidente venezolano Nicolás Maduro solicitó desde el miércoles al Tribunal Supremo de Justicia que investigue los resultados de las cuestionadas elecciones presidenciales y afirmó que el oficialismo está listo para presentar la totalidad de las actas de votación. Maduro acudió al Tribunal Electoral para solicitar una investigación de todo el proceso que incluya un peritaje de los resultados y lo que calificó como un ataque cibernético. Comentó: me someto a la justicia. Esto pues después de pedirle al Tribunal Electoral que interrogue a los candidatos que participaron en los comicios. También es importante que ustedes sepan que hasta ese momento los distintos gobiernos, tanto de izquierda como de derecha en el mundo, ya se habían sumado a los reclamos por un supuesto fraude electoral. ¿Quiénes se han sumado al reclamo? Estamos hablando de Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú, República Dominicana y la Unión Europea. México
Desde el miércoles, el presidente López Obrador ya había informado que Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no participará en la reunión que fue convocada también para esta semana por la Organización de los Estados Americanos para hablar sobre este tema, las elecciones en Venezuela. López Obrador argumentó que antes de conocer los resultados de los comicios, Luis Almagro, secretario general de la OEA, ya había reconocido a uno de los candidatos sin pruebas de nada. Es decir, México es uno de estos países que, a diferencia de la lista que les comenté, Argentina, Colombia, Costa Rica, mantiene una posición de esperar a los resultados, de respetar también la decisión que tome el pueblo venezolano, que sea lo que se concluya a lo largo de estos días. Y vamos a seguir, porque la información del miércoles 31 de julio tiene que ver más con lo que pasó acá en México en cuanto a la reforma al Poder Judicial. Ustedes saben que ese tema sigue discutiéndose en estos foros que se han realizado a nivel nacional. Y el día miércoles pues ya tenemos más información de qué es lo que está comentando desde el Instituto Nacional Electoral la consejera presidenta Guadalupe Tadei Zavala. Ella advirtió que los retos que el órgano electoral enfrentará para llevar a cabo la elección de ministros, magistrados y jueces pues tienen que discutirse. La titular del INE acudió el martes a los diálogos nacionales para reformas constitucionales al Poder Judicial, estos foros que han sido convocados por la Cámara de Diputados, y planteó sus cuestionamientos. También expresó que hay algunas inconsistencias en esta iniciativa propuesta por el presidente López Obrador. También pidió a las y los diputados que resuelvan los cuestionamientos específicos sobre cómo será la elección a jueces, y dijo que no se trata de interrogantes políticas, sino meramente operativas. Vamos a escuchar qué fue lo que comentó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, en este foro. Todo lo que estamos hablando viene en la propia iniciativa. Lo único que nosotros estamos agregando son las condiciones técnico-operativas que tendría que tener conocimiento y certeza el instituto para garantizar un proceso electivo tal cual nuestro país ya está educado para llevar a cabo. Y hablo, por ejemplo, de los ciclos electorales. Los ciclos electorales, si los hacemos totalmente concurrentes con el proceso electoral en términos de representación política, pues habla de una circunstancia distinta. Cuando alguien dice proceso electoral junto con lo que ya hacemos, inmediatamente en el INE empezamos a pensar en el tamaño del paquete, en el tamaño de las bodegas, en de qué tamaño es la boleta que vamos a tener, cuáles son las características que vamos a tener. Pesa más para un responsable de presidir una mesa directiva de casilla. Vamos a tener funcionarios electorales, cuántos funcionarios vamos a tener por casillas, vamos a instalar el mismo número de casillas de un proceso electoral como el que acabamos de vivir, en qué nos podemos basar para definir cuántas casillas vamos a instalar en el territorio. Vamos a irnos por un proceso exactamente igual al que recientemente vivimos, o vamos a definir otro tipo de mecanismos. Vamos por el uso de las nuevas tecnologías para reducir tiempos en el tema de la votación, o nos vamos a quedar en la parte en la que en este momento nos encontramos. Es decir, queridos diputados, respetables todos los ministros y ministras y todos los que hoy en día harán una ponencia, hay muchísimas cosas por recibir aún en la iniciativa que, insisto, y debo de ser muy clara en esto, solo trabajamos lo que conocemos y que ha sido público, que es la iniciativa que todo el mundo tenemos. Dos cosas que resalto. Una, el presupuesto no es caprichoso, tiene que ser justo lo que se requiere para que sea de la calidad que requiere nuestros ciudadanos y ciudadanos. Y la segunda, el instituto deberá, en caso de que esto se apruebe, entrar en trabajos rápidamente con la Cámara de Diputados para ir definiendo puntualmente lo que sí se requiera para llevar a buen puerto
esto si pasara la aprobación del Congreso. Vamos ahorita a decir que el análisis nos lleva hasta este momento en a estas conclusiones. ¿Tendremos campañas? ¿Cómo serán las campañas? ¿Cómo interviene el Instituto Nacional Electoral en el manejo de tiempos en radio y televisión? ¿Tendrán prerrogativas? ¿Quién podrá hacer uso? ¿Tendremos un modelo de fiscalización? ¿Habrá sujetos obligados? ¿Habrá acciones y actitudes y características sancionables? ¿Cuáles son estas? Este tipo de cosas. ¿Cuál es la cadena impugnativa que debe de seguir este proceso? ¿Quiénes serán los responsables? ¿Quién entrega la constancia de mayoría? ¿Quién hace el cómputo? ¿Cómo hace el cómputo? ¿Habrá representantes en las casillas? ¿La cadena de custodia se cuida o no se cuida? ¿Tendremos representantes en los consejos distritales y locales? Tantas cosas que tenemos por resolver aquí y tantas preguntas que dejamos hoy en el aire con todos ustedes, porque es importante que sepan que el instituto sabe hacer procesos electorales, pero también sabe que requiere tener claridad en todo lo que va a emprender para que resulte altamente efectivo. El presidente López Obrador respondió a estas cuestiones que planteó la consejera, presidenta del INE, Guadalupe Tadei. El miércoles en su conferencia dijo que sobre el presupuesto con el que se realizaría la elección de juzgadores podría contarse con la mitad de los fideicomisos del Poder Judicial. Entonces lo que está planteando aquí es que podrían ser al menos de la mitad. Entonces vamos a escuchar qué es lo que comentó el presidente López Obrador como respuesta a estos planteamientos de Guadalupe Tadei. Pero le voy a dar el remedio y el trapito. Que aporte el Poder Judicial la mitad de lo que tienen guardado en los fideicomisos. Y con eso alcanza. Y que ellos ayuden, si es una reforma, para que mejore el Poder Judicial. Tienen 20,000 millones de pesos guardados. Y claro que alcanza, hasta con menos de la mitad. Ahí está ese dinero. Para que no usen eso de pretexto, ¿no? De excusa de que ¿cuánto va a costar? No. Esto no es un gasto, es una inversión. La justicia es algo prioritario. Imagínense cuánto se deja de cobrar por las tranzas en el Poder Judicial. Si nada más tenemos ahí 13 casos, ¿no? 13 casos que llevan en promedio 150 días. En promedio, casi medio año, y no resuelven los jueces, ni magistrados, ni ministros. Estamos esperando porque mañana entran de vacaciones, ya le digo, sí, regresan de vacaciones los ministros y tienen ahí algunos asuntitos pendientes. Para que los resuelvan. Un comentario también que destacó durante estos diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial
fueron los que dio a conocer el ministro Juan Luis González Alcántara, quien señaló que la insistencia del presidente López Obrador en reformar al Poder Judicial es debido a su malestar por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional el año pasado, de la Sedena. En este evento, en estos diálogos, el ministro Juan Luis González Alcántara pidió a las y los diputados reflexionar si vale la pena cambiar toda la estructura del Poder Judicial por una sentencia que molestó al poder, e invitó a pensar si conviene como sociedad cambiarlo todo. Vamos a escuchar qué fue lo que comentó el ministro en estos diálogos nacionales sobre la reforma. Sabemos que esta situación, el malestar fue creado por una resolución de la Corte y por eso todo está dirigido a cambiar y modificar la estructura de la Corte. No podemos simular que no molestó una resolución que se apegó a la norma constitucional en el caso de la Guardia Nacional. Esta es la consecuencia del malestar de quien tiene el ejercicio del poder, que deberíamos de reflexionar si nos conviene como sociedad cambiar todo, porque se dictó una resolución apegada a la Constitución, no hay de otra. Esa es la razón, el malestar que existe en algunos sectores de que porque la Corte es muy conservadora. Por eso son tan importantes estos diálogos nacionales, porque estamos escuchando las versiones de todos los ángulos, ¿no? Estamos escuchando por una parte a los ministros, también al representante del Instituto Nacional Electoral, el presidente López Obrador pues también se pronuncia en sus conferencias. Entonces aquí seguiremos informándoles de cómo avanzan estos diálogos y qué comentan también los representantes del Poder Judicial. Vamos a avanzar con una información distinta, muy relevante, porque el 31 de julio, el miércoles 31 de julio, se cumplieron 9 años sin justicia para las personas que fueron asesinadas en un departamento de la colonia Narvarte en la Ciudad de México. Ustedes, si recuerdan este caso, bueno, el 31 de julio del 2015 se reportó el asesinato en un departamento de Mile Martín, Alejandra Negrete, Yesenia Quirós, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa. A 9 años de este multifeminicidio y homicidio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha presentado avances a las familias, quienes están acusando omisiones y retrasos en la investigación, así como la falta del cumplimiento de compromisos hechos por Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México. No hay en un texto que se publicó ese día, el 31 de julio, escrito por nuestra compañera Nancy Gómez, bueno, se retoman declaraciones de Patricia Espinosa, hermana del fotoperiodista Rubén Espinosa, y ella comentó que no hay avances en la investigación. Dijo que del año pasado a los avances han sido mucho menores. También comentó que la exfiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, les había prometido que iba a resolver el caso en un año. Bueno, la exfiscal ya dejó su cargo, ahora será consejera presidenta de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y pues el caso se quedó sin resolver. Lo que está señalando Patricia Espinosa, hermana del fotoperiodista Rubén Espinosa, es que la exfiscal no cumplió su palabra. Para que no dejemos pasar esta fecha importante, el 31 de julio del 2015, les comento, se cumplieron ya 9 años sin justicia para este multifeminicidio y homicidio. Vamos a avanzar con la información. Ya estamos en el jueves 1 de agosto. ¿Qué pasó ese día? Pues tenemos más datos sobre todo lo que desató la elección en Venezuela. Y es que desde aquí, de México, de parte de México, el gobierno representado por el presidente López Obrador, pero también los gobiernos de Brasil y Colombia se sumaron a pronunciarse en conjunto. El jueves exhortaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ya fue declarado ganador de las elecciones, a que presente los datos detallados sobre la elección del domingo.
En un comunicado conjunto, las cancillerías de los tres países cuyos gobiernos están representados por el presidente Lula da Silva, Gustavo Petro y el presidente López Obrador, hicieron un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que den a conocer públicamente estos datos desglosados por masa de votación. Los tres países también destacaron que las controversias deben ser dirimidas por la vía institucional y llamaron a los actores políticos y sociales a ejercer la máxima cautela y contención en un contexto pues donde han destacado manifestaciones y también detenciones a estas personas que están protestando. El comunicado concluye con una señal de absoluto respeto a la soberanía de la voluntad del pueblo venezolano y también pues reiteraron su disposición para apoyar los esfuerzos de diálogo y búsqueda de acuerdos. Mientras que una postura muy distinta es la del gobierno de Estados Unidos, quien el miércoles ya anunció que reconoce al opositor Edmundo González como ganador de esta elección. Las elecciones pues han sido duramente cuestionadas por esta falta de transparencia en la difusión de los resultados, pero a la par también se ha cuestionado la respuesta que ha tenido Nicolás Maduro, porque nada más para que ustedes lo dimensionen, en esta semana, ese mismo día, el jueves, el presidente venezolano dijo que ya está listando 2 cárceles de máxima seguridad para llevar a manifestantes detenidos durante las protestas. Esta es una cita, algo que comentó en el canal estatal BTV. El presidente Nicolás Maduro expuso: estoy preparando 2 cárceles que debo tener listas en 15 días. También agregó que hasta el momento se tienen más de 1,200 personas detenidas y que están buscando a 1,000 más. Es decir, estamos viendo aquí estas 2 versiones. Primero, un llamado de países aliados como México, Brasil y Colombia a que se transparente toda la información que se tenga de esta elección, y por otra, pues a un Nicolás Maduro que de nuevo está recurriendo a la represión contra los manifestantes. Esto no es nuevo, ya hay casos también años anteriores de personas que denuncian tortura en los centros de privación de la libertad allá en Venezuela por manifestarse en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Eso en cuanto a Venezuela, les comento, el tema pues sigue muy muy vigente, les seguiremos informando de ello, pero también lo voy a relacionar aquí con la política mexicana, a lo que pasó acá en México. Desde el fin de semana, ya el dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, había informado que tenía la intención de acudir a Venezuela para participar como observador de la elección. Bueno, pues ese mismo fin de semana, Marco Cortés publicó un video en sus redes sociales diciendo que no se le permitió la entrada como observador, entonces fue deportado a Perú. Bueno, a raíz de esta deportación y de este viaje internacional que anuncia el dirigente del PAN, Marco Cortés, pues es que desde Sin Embargo publicamos una investigación que retoma los datos públicos por el Partido Acción Nacional sobre cuánto ha gastado este partido en giras internacionales. Esto no es nuevo. La dirigencia de Marco Cortés, que inició en el 2019, pues ha destinado primero 7,846,000 pesos en viáticos para actividades de la dirigencia y de la Secretaría General en México y en otros países, pero específicamente hay el reporte de al menos 736,259 pesos en traslados, no nada más al dirigente nacional del PAN, sino a otros militantes a distintas partes del mundo, en distintas giras. La información, pues es, al menos estos viajes internacionales, es preliminar, no está completa, porque la dirigencia de Marco Cortés no ha informado, por ejemplo, cuánto gastó en una gira internacional que tuvo lugar en el 2022, una gira que realizó por Europa. Les vamos a compartir aquí un video que realiza la unidad multimedia de Sin Embargo, con más detalles sobre estos viáticos del Partido Acción Nacional bajo la dirigencia de Marco Cortés.
Marco Cortés Mendoza, dirigente del Partido Acción Nacional, viajó el fin de semana a Venezuela con el fin de participar como observador de las elecciones presidenciales y destacó no solo por su deportación a Perú, también porque este se suma a la lista de viajes a distintas partes del mundo que él y otros representantes del partido han realizado en los últimos años para posicionar temas electorales y que a semanas de dejar el cargo aún no se sabe cuánto costaron en total. La información del partido disponible en su sitio web y en la Plataforma Nacional de Transparencia muestra que entre 2019 y 2023 el traslado de militantes, incluido Cortés Mendoza, a otros países para asistir a reuniones y seminarios costó al menos 736,259 pesos. Sin embargo, el PAN no ha transparentado cuánto costaron todos los viajes internacionales realizados por su dirigente, ni los recursos destinados a cubrir la estadía de militantes que salieron del país en representación del partido, lo que incluiría, por ejemplo, detallar en cada caso cuánto gastó en hospedajes, alimentos y transporte. Los datos más recientes sobre viajes internacionales de militantes panistas son de 2023. En febrero de ese año, Marco Cortés se reunió con migrantes mexicanos en Texas, Estados Unidos, para pedir su participación en la elección de 2024. En el encuentro participó Ricardo Anaya, el ex candidato a la presidencia que dejó el país después de ser denunciado ante la Fiscalía General de la República por el caso Odebrecht. De acuerdo con la información disponible, el transporte y hospedaje de Marco Cortés costó 24,501 pesos. Sus gastos, más los de 6 panistas que lo acompañaron desde México, suman 129,897 pesos. 2 meses después, el partido reportó que costeó el viaje de otros militantes a Houston para continuar reuniones, para lo que pagó 99,449 pesos. Pero en 2022, la opacidad en los recorridos internacionales caracterizó al PAN, pues el partido no reportó cuánto costó la gira que Marco Cortés realizó en septiembre por Bélgica y Alemania, acompañado por Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del partido, además de ser sobrina de la legisladora Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón. A la gira también asistió el director de la fundación Rafael Preciado Hernández, Julio Castillo. El objetivo de la gira fue visitar a políticos del Parlamento Europeo y pedirles pronunciarse para evitar un régimen autoritario en México. Pero hasta la fecha, el PAN no ha informado cuánto costó el encuentro. Para 2021, el PAN reportó el pago de 223,358 pesos en viáticos de 9 panistas, incluido Marco Cortés, para una gira de trabajo en Washington y Atlanta, en Estados Unidos, realizada en agosto y donde se encontraron con Luis Almagro, secretario general de Organizaciones de los Estados Americanos. El objetivo fue denunciar junto a sus aliados, los dirigentes del PRI y PRD, la supuesta intervención del crimen organizado en las elecciones de ese año. Solo para el hospedaje y transporte de Marco Cortés se destinaron en esa ocasión 48,979 pesos en menos de 3 días, mientras que en 2019, el primer año de la dirigencia de Cortés Mendoza, el PAN reportó 365,721 pesos en viáticos internacionales para reuniones y conferencias en Perú, Países Bajos, Italia, Colombia, Chile, Bélgica, Costa Rica y Estados Unidos, a las que asistió la legisladora Mariana Gómez del Campo. En ese año también se reunió con el secretario general de la OEA. A semanas de que concluya la dirigencia de Marco Cortés, los datos disponibles muestran que el PAN gastó desde 2019 a lo que va de 2024 al menos 55,277,000 pesos en viáticos para actividades dentro y fuera de México. De esa cifra, 7,849,000 pesos se destinaron exclusivamente a viáticos de la dirigencia y la Secretaría General del PAN. Bueno, estamos llegando al final del semanal. Déjenos por favor sus comentarios, sus likes, que los leo siempre con mucha atención. Y antes de despedirnos, los vamos a dejar con un video que
elaborado con información de nuestra compañera Romina Gándara sobre qué está pasando en Chiapas, cómo ahora decenas de personas, cientos de personas están siendo desplazadas, están desplazando a Guatemala para hacer frente a la violencia, toda la violencia que están viviendo allá en Chiapas. Esta semana, alrededor de 800 habitantes de la comunidad La Esperanza, ubicada en el municipio de Chenaljao, Chiapas, se vieron obligadas a abandonar sus hogares a raíz de un ataque armado. Este ataque se registró el martes por la mañana. Bueno, de estos cientos de desplazados, la mayoría pues eran mujeres y niños. Esto de acuerdo con los testimonios que se conocen hasta el momento. Vamos a dejarles este video de nuestra compañera Romina Gándara. Yo me despido y ya saben que nos vemos aquí la próxima semana en el semanal por Estudio B. Chiapas, que en los años 80 ofreció refugio a miles de guatemaltecos huyendo de la guerra civil en su país, vive ahora una dura paradoja. Hoy, miles de chiapanecos cruzan la frontera hacia Guatemala buscando escapar de la violencia que ha tomado control de sus regiones. Entre 1981 y 1983, más de 46,000 guatemaltecos encontraron asilo en Chiapas, según datos de ANCUR y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Sin embargo, aún no está claro si el reciente desplazamiento de 580 chiapanecos hacia Guatemala será un caso aislado o el inicio de un fenómeno más amplio. Lo que es indiscutible es que la violencia en Chiapas continúa siendo un problema persistente, con desplazamientos forzados recurrentes. Apenas este 31 de julio, 800 habitantes de La Esperanza Chenaló abandonaron sus hogares tras un ataque armado y en Nuevo Reforma Chicomucelo, al menos 400 personas huyeron de un ataque con dron explosivo. Otro ejemplo grave de esta crisis es el desplazamiento de 4,000 personas, principalmente indígenas cholés, en junio pasado desde Tila, tras ser asediados por grupos armados que quemaron viviendas y cometieron abusos. El presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó lo ocurrido a circunstancias y aseguró que lo que ocurre en ese estado no representa ingobernabilidad. Sin embargo, pobladores y organismos civiles alertan que la situación es crítica. El colectivo de monitoreo Frontera Sur, que agrupa a 80 organizaciones, indicó que las áreas cercanas a frontera Comalapa, Chicomucelo y otros municipios están afectadas, con bloqueos carreteros realizados por grupos criminales que también obligan a la población a participar en estos bloqueos. En tanto, las cifras oficiales reflejan un aumento en la violencia homicida. En el primer semestre de 2024, los homicidios dolosos se incrementaron un 107.17% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Expertos y organizaciones defensoras de derechos humanos alertan sobre la gravedad de la crisis de seguridad en Chiapas. Mira, estamos viviendo una violencia crónica en un estado que está cada vez más caliente. Como te decía, es una violencia crónica. Estamos viendo al menos, por así decirlo, 5 zonas en esta dimensión, ¿no? En esta dimensión de violencia crónica. La zona altos, la zona selva, la zona norte, la zona fronteriza y la zona sierra. Estos 5 grandes zonas de Chiapas las vemos en esta dimensión de violencia crónica, al menos, por no dimensionar a todo el estado de Chiapas que se encuentra en esta situación. Como bien tú lo dices, Chiapas en los años 80 fue zona de refugio para los hermanos guatemaltecos y ahora, paradójicamente, son los hermanos mexicanos chiapanecos quienes se están refugiando en las comunidades y los municipios de Guatemala. ¿En qué consiste esta violencia crónica? Esta violencia crónica consiste justamente en una violencia estructural. Entonces, aquí la pregunta central es, si bien las instituciones del Estado están para prevenir, defender, lo que estamos viendo es que por la forma en que actúan, de manera tardía, la gente ya no está creyendo, y entonces muchas veces no hay pruebas, pero los asocian a los grupos criminales, ¿no? Porque detrás muchas veces que entra el ejército, la Guardia Nacional, llegan ellos,
o muchas veces se quedan en ciertos lugares y después se van y ellos hacen todo lo que hacen. González Figueroa y Jorge Hernández de Serapaz finalmente consideraron que el gobierno federal y estatal deben actuar con mayor rapidez y eficacia para dar una respuesta adecuada a lo que ocurre en Chiapas.